muchas gracias por la invitación, muchas gracias al equipo de ASAP, muchas gracias de compartir también la mesa a Jorge, con vos, con Eduardo, con Alberto, que seguimos trabajando en esto de las relaciones con provincias, y Alberto es uno de los técnicos brillantes que tiene la Comisión Federal de Impuestos y es el que padece prácticamente a diario los pormenores de la coparticipación. Obviamente muy agradecido a la provincia de Tierra del Fuego, que veo acá algunos funcionarios que venimos trabajando hace bastante tiempo, y bueno, la idea de la presentación que voy a abordar hoy tiene que ver un poco con los problemas estructurales que venimos teniendo desde las relaciones fiscales y de las relaciones financieras entre los distintos niveles de gobierno, entre la nación, la provincia, y en el último año y medio empezamos también a abordar problemas municipales. Como punto de partida hubo una decisión política a partir del 10 de diciembre de 2015 del presidente Macri, del ministro Frigerio, en ese momento estaba el ministro de Prat-Gay, donde el compromiso para fortalecer el federalismo y tratar de llevar el país a ser un país federal en serio. Una de las primeras reuniones después de muchos años fue con todos los gobernadores en Olivos, si recuerdan ustedes esa foto, y a partir de ese momento se inició una agenda en la cual yo soy parte de ese equipo y que estamos tratando de llevar adelante para, desde nuestro esfuerzo profesional y personal, tratar de generar los consensos necesarios y ir dando solución a los problemas históricos que tiene el país. Como marcaba Jorge recién, es el caso de la coparticipación, es uno de los problemas que tiene mucha deuda con la sociedad y con las provincias. Bueno, como agenda de acuerdos, para mencionar, ustedes ya seguramente lo tienen claro. El primer acuerdo se dio el 18 de mayo en la ciudad de Córdoba. El acuerdo surge justamente con el pedido histórico de las provincias del reintegro del 15% de coparticipación que fue afectado al sistema de seguridad social. Seguimos con problemas históricos de la Argentina, esa gran parte del problema del déficit hoy es el sistema de seguridad social. Estas provincias a principios de los 90, las provincias a principios de los 90 cedieron este 15% de la coparticipación, después hubo una estatización de las AFJP y esos fondos quedaron en poder de la nación, a pesar de que el sistema en ese momento era superavitario. El reclamo vino por cuestiones constitucionales que estaban muy prorrogadas, los pactos, las leyes, etc. Se inicia un proceso de judicialización, de juicios entre nación y provincias, entre provincias y nación, donde desemboca a fines de 2015, noviembre de 2015, una sentencia de corte donde la provincia de San Luis y la provincia de Santa Fe reciben un fallo favorable para que se les reintegre este 15% y adicionalmente el 1,9% que era retenido para financiar a la Agencia Federal de Impuestos, la AFIP. Córdoba tuvo una medida cautelar para la devolución de ese 15%. Entre el balotaje, son cuestiones quizás más políticas, la Presidente Fernández de Kirchner dicta un decreto de necesidad de urgencia devolviendo todos los fondos a este 15% de las provincias, en una situación donde el Tesoro Nacional, como bien marcaba Jorge, tiene 6 puntos de PBI de déficit, 5 puntos de PBI de déficit, depende de cómo se lo mira. Ese decreto fue anulado y se inicia una agenda de diálogo como para poder devolver este 15%. Entonces se materializó en la provincia de Córdoba, 3% por año, 3 puntos porcentuales por año. El año que viene ya estamos reintegrando el 15% para las provincias, donde la distribución en la distribución de la torta está en un 50% entre nación y provincias de la masa de recursos coparticipables. El 2 de agosto se firma una carta de intención, ahí sí, acá firmaron 21 gobernadores el acuerdo de nación-provincia. Los únicos que quedaron afuera fueron las provincias que habían tenido sentencia de corte o una cautelar. La carta de intención del 2 de agosto en la ciudad de Buenos Aires iba a ser un acuerdo, después terminó la carta por justamente toda la judicialización que había entre provincias y nación, y había algún temor por parte de los fiscales de Estado de que se esté renunciando a algún derecho
por parte de las provincias. Ahí básicamente se plantearon tres instituciones fiscales o tres reformas a encarar. Una tenía que ver con la impositiva, la reforma tributaria, impulsar la convergencia del equilibrio fiscal y mejorar la efectividad del gasto público. En realidad estaba atrás aparejado de que tenía que venir acompañado de una reforma tributaria, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y obviamente también incluir a los municipios. Impulsar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos e impulsar una nueva ley de responsabilidad fiscal. El 16 de noviembre, como ir materializando todos estos conflictos históricos, se aborda un nuevo consenso fiscal donde básicamente se buscó era eliminar la judicialización entre nación y provincias, entre provincias y los juicios. Había más de 60 juicios entre las partes. La provincia de Buenos Aires, por el reclamo histórico del Fondo del Conurbano Bonaerense, la pérdida relativa en la torta de distribución de recursos de la provincia era alarmante en los últimos años por la licuación de este fondo. Era una suma fija de 650 millones de pesos, el excedente de lo que se recaudaba de ganancias se distribuía entre las provincias, con un perjuicio muy grande para las finanzas de las provincias de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires inicia un juicio también por la eliminación del Fondo del Conurbano, la eliminación, si renuncio al excedente, al Fondo del Conurbano, era preferible para la provincia que esos fondos del impuesto a las ganancias vayan a la masa coparticipable y que reciban algo y no nada como lo que venía sucediendo. Impulsar la ley el compromiso de sancionar una nueva ley de responsabilidad fiscal que se materializó a fines de 2017, impulsar una nueva ley de coparticipación que tiene que estar presentada antes de fines del 31 de diciembre de 2019, y vino parte de la reforma tributaria provincial, sobre todo buscando eliminar los impuestos distorsivos. Después vamos a entrar en detalle en lo que tiene que ver con ingresos brutos, sellos y los juicios. Y por último, el consenso, ya en una etapa esto estamos hablando de noviembre de 2017, ya el consenso fiscal, por la adenda de 2018 se firmó un consenso donde buscamos con las provincias sentarnos con los recursos adicionales que estaban recibiendo, que empiecen a hacerse responsables o empiecen a administrar ellos, que para nosotros conceptualmente es mucho más eficiente la prestación de los servicios, como son los servicios, los subsidios a tarifas sociales o los subsidios al transporte. Parte de esto, hubo una negociación permanente como para eliminar la baja gradual de ingresos brutos, eliminar la baja de sellos, eliminar parte de lo que tenía que ver con la reforma tributaria, las reformas que se habían encarado en el consenso de menos de un año antes, lo cual nosotros estuvimos en la posición de que no, que lo único que se avaló o se consensuó fue la baja de sellos, que se prorrogue por un año, o sea que se suspenda la baja en un año. Este año tendría que haber bajado un 50% sellos, se prorroga para que esa baja sea a partir del año que viene, pero la grilla de ingresos brutos se mantiene de baja continua. Y como para hacer una mención de la agenda de municipios, esta era la parte de las reformas propositivas donde Nación tenía que encarar una reforma tributaria. Las provincias están comprometidas a ir bajando los impuestos distorsivos y hacer determinados esfuerzos como para cambiar sus matrices tributarias hacia impuestos patrimoniales y salir un poco de los impuestos distorsivos, o sea, le hace automotores, inmobiliario, y dejar de lado ingresos brutos y sellos. Los municipios obviamente no eran parte de la agenda hasta hace un par de años en lo que tenía que ver sobre todo en materia tributaria. Ustedes conocen que hay una gran anarquía en lo que tiene que ver con el cobro de tasas, la liquidación de tasas, la determinación de bases imponibles, lo cual a partir del consenso de 2017 llegamos al acuerdo con todos los ministros y con los gobernadores de armar una mesa de municipios e incluir a los municipios en esta discusión. Hoy estamos trabajando en el ámbito del Ministerio del Interior y con responsabilidad fiscal como para ir abordando con los representantes provinciales frente a municipios y con los municipios empezar a encarar esta serie de reformas. Hemos tenido una buena receptividad al respecto y estamos optimistas a que podemos mínimamente saber qué se está cobrando en Argentina, porque no estaba ni siquiera claro en cada provincia la información de municipios que recibían los mismos gobiernos provinciales. O sea, ni siquiera estadística de qué tasas o qué impuestos se estaban cobrando.
y mucho menos la forma de cómo se recaudaba y cómo se cobraba. Entonces, como para hacer un pantallazo rápido, el consenso fiscal, el cumplimiento de lo que tenemos hasta hoy, que tiene que ver, tema o sea, lo que venimos trabajando en finanzas públicas y sobre todo en temas impositivos provinciales, las aduanas interiores o el cobro de extraña jurisdicción que se daban entre provincias. En este acuerdo, en este pacto, se llegó a la decisión de eliminar de manera inmediata todo lo que tenía que ver con aduanas interiores, ¿sí? Después establecer un anexo de reducción gradual de las alícuotas de ingresos brutos, que básicamente lo que busca es eliminar el concepto de ingresos brutos, de ese impuesto tan distorsivo que genera un montón de factores que perjudican sobre todo a la producción, y que al final de la reforma o al final de 2022 lo único que quede de ingresos brutos sea el nombre, sea un impuesto a las ventas finales, porque lo único que va a terminar grabando va a ser los bienes y servicios finales, no en ninguna etapa intermedia, ni en la industria, ni la actividad primaria, ni manufacturas de ningún tipo. Lo mismo, bueno, ahí vemos cuál es el grado de cumplimiento actual. La mayoría de las provincias están cumpliendo. Los incumplimientos, lo que nosotros detectamos que son incumplimientos, porque tenemos los nomencladores hay distintos nomencladores en la provincia. Estamos también buscando con la comisión arbitral de tener un único nomenclador, el NAE, el nomenclador de actividades económicas, que es el que está en el consenso y que todas las provincias los implementen. Pero en términos de recaudación es marginal en la mayoría de las provincias. Lo que hoy están incumpliendo, lo cual la baja de esa alícuota o la baja para cumplir con el consenso no tiene un impacto fiscal, sino solamente tiene que ver con una, por ahí, desinteligencia en el armado de la ley tributaria y de los códigos en el momento. Y hay provincias que, como venían cumpliendo el consenso el año pasado, el anteaño pasado, no hicieron ninguna reforma a la ley impositiva, pero no tuvieron en cuenta que es una baja gradual de las alícuotas, lo cual lo que cumplían el año pasado, esa misma ley este año no está cumpliendo. Venimos hablando permanentemente con las provincias, se van a empezar a intimar las provincias que tienen algún tipo de incumplimiento, y hay una penalidad concreta que tiene que ver con una compensación que se reciben las provincias por la eliminación el traslado del impuesto al cheque al sistema de seguridad social y la eliminación del artículo 104 de ganancias, que iba toda esa parte al fondo del conurbano bonaerense, NBI, etc. Acá el estado de cumplimiento, lo que tiene que ver con sellos, de todas las provincias que firmaron el acuerdo hay solamente 2, Santa Cruz y Formosa. Santa Cruz estaba en proceso de reformar las alícuotas. Formosa estamos hablando como para que haya alguna modificación de lo que tiene que ver con extrañas jurisdicciones en la primera columna, para que no haya un tratamiento diferencial entre provincias. En la segunda columna, sellos, en la baja de alícuotas hay 2 provincias, La Rioja y Misiones, que también se está hablando para ver que puedan llegar o que empiecen a evaluar realmente el costo en primera medida, dejar de recibir la compensación. En segunda medida son transferencias presupuestarias, incluso transferencias hasta que realiza el ANSES para financiar en algunos casos déficit de cajas provinciales. Y la adenda esta que comentábamos recién, con el cumplimiento que es la tercera columna, que es lo que la adenda que se firmó en 2018. Las provincias que no firmaron fueron la provincia de Formosa y la provincia de Santa Cruz, que siguen incumpliendo. En la baja de alícuotas, el resto de provincias están cumpliendo con las alícuotas vigentes. Los juicios, había más de 64, creo que eran 64 el número de juicios, entre un grado de provincias al gobierno, al Estado Nacional, gobierno nacional, en temas relacionados básicamente a coparticipación. También eso fue un compromiso por parte de los gobernadores de desistir inmediatamente de toda esa litigiosidad. Lo hicieron en su gran mayoría. La provincia de Buenos Aires mantiene todavía el juicio por el fondo del conurbano bonaerense sobre las provincias que no firmaron, que son La Pampa y San Luis. Después el resto de jurisdicciones, la provincia de Formosa se está hablando con el fiscal de Estado de la provincia y los ministros como para que materialicen
ese desistimiento. Hay una interpretación jurídica que en realidad el plazo, ese inmediatamente que es en el consenso, no lo consideran los abogados que es instantáneo, sino que inmediatamente es algo subjetivo, que el plazo perentorio del cumplimiento del consenso es a fines de 2019. En la provincia de Santa Fe tenemos ahí una discusión en el pago de la sentencia que mencionábamos de fines de noviembre de 2015, donde hay un reclamo por parte de Santa Fe, hay una negociación política que no va a desistir de esos dos juicios. Es un juicio por el impuesto al cheque y incumplimiento de un acuerdo fiscal de 2000, que el monto es bajo, pero son los juicios que le quedaron a la provincia de Santa Fe. Y como para esta etapa de cumplimiento de consenso, nosotros estamos conformes desde el punto de vista primero bajamos todos los juicios que había de las provincias con el Estado Nacional. Hubo una compensación a la provincia de Buenos Aires, como marcaba Jorge, al menos de devolver parcialmente el fondo del conurbano, va a ser la partícipe de la distribución de ese componente de ganancias que antes iba al resto de las provincias y que tendría que haber formado parte del fondo del conurbano bonaerense. Iniciar una reforma que hasta hoy se está cumpliendo, como podemos ver, sobre todo en el componente de ingresos brutos, de la baja de alícuotas sobre los sectores productivos, y hay una interacción permanente con las provincias entre el Ministerio de Hacienda, Comisión Arbitral, el Ministerio del Interior para poder cumplir esa baja de alícuotas, y un esfuerzo permanente de tratar de llevar a un acuerdo, a una articulación entre las provincias para cobrar impuestos y para recaudar. Y poniendo por sobre todas las cosas una disminución al menos a la presión impositiva o a la generación de inversión y de desarrollo que necesita el país, y uno de los principales impedimentos, no es el único, pero uno de los principales tiene que ver con la presión tributaria, y en este caso puntual con la presión tributaria de estos impuestos distorsivos que son ingresos brutos, sellos y gran parte de las tasas municipales que se están cobrando en los municipios más grandes, sobre todo de la Argentina, que son impuestos, no tasas. Vamos a ver un pantallazo general de cómo se desarrolló toda esta mayor responsabilidad por parte del Gobierno Nacional de fortalecer el federalismo y de eso transmitir en recursos y transmitir en buena salud de las finanzas provinciales. Acá hay una evolución de cuál es la situación actual. El cierre estimado ya es bastante certero de los resultados económicos de las provincias. Tenemos un resultado de 1.44, casi 1,5 puntos del PIB sobre el resultado operativo, o sea, ingresos corrientes menos gastos corrientes. Después del resultado financiero estamos en un déficit de 0.25 del PIB. Esto es el resultado primario, casi medio punto del PIB, 0.43%. Básicamente la diferencia que tenemos acá en resultado económico y resultado financiero lo vamos a ver un poquito más en detalle. Con los resultados tiene que ver con la inversión pública o la obra pública. Hoy la política de infraestructura de muchas provincias radica en la toma de endeudamiento, en generar acuerdos y articular con el Gobierno Nacional el acceso al mercado de capitales, que en este momento está interrumpido en lo que tiene que ver con la colocación en mercados, pero tenemos algunas ventanas todavía con multilaterales. Los principales drivers en lo que tiene que ver en esta etapa hasta fines del año pasado fue el crecimiento de las transferencias automáticas y regalías. O sea, las provincias que tienen regalías hidrocarburíferas saben muy bien de quién estoy hablando, incluso la provincia de Tierra del Fuego. A fines de 2017 la situación de la Patagonia o de las provincias patagónicas era alarmante desde el punto de vista fiscal, o sea, las necesidades de financiamiento, y con el crecimiento del precio de los hidrocarburos y la devaluación hoy están en una situación radicalmente distinta. El crecimiento de las transferencias tiene que ver con la devolución de los 3 puntos porcentuales de que iba la masa, o sea, ese acumulativo, y parte del 1,9 que antes se cobraba de la FIP, que salía de las provincias, se cobraba sobre la masa total de recursos, ahora se cobra por línea de impuesto, cosa que las provincias, si van a aportar van a hacer algún aporte por los servicios que presta la FIP, sean en función directa al servicio que le presta a esa jurisdicción. Tenemos que ver también lo que mencionábamos de la estructura
la estructura de los ingresos fiscales. O sea, tenemos un cambio ahí. Lo que buscamos y seguimos buscando es que haya mayor preponderancia o mayor crecimiento de la parte de las transferencias automáticas, en ese caso de la coparticipación federal, y para que los gobiernos provinciales no se vean sujetos a quizás determinados momentos de la política, a que las transferencias discrecionales estén de acuerdo al color partidario o que se vuelvan herramientas más que nada políticas, sino de desarrollo de infraestructura o de desarrollo económico de las regiones. Ahí lo que podemos ver es que la coparticipación gana 3,4 puntos porcentuales, justamente con esto que veníamos mencionando. Tenemos una baja de los impuestos distorsivos. Esto tiene que ver también un poco con la implementación el año pasado de esta reducción de ingresos brutos. A pesar de que algunas provincias acomodaron sus alícuotas, subieron bastante las alícuotas para poder después ir bajando gradualmente los impuestos. Y bueno, después los impuestos patrimoniales, la búsqueda es marginal, 0,4 puntos porcentuales de los impuestos patrimoniales, que también es un objetivo de política que estamos buscando. Acá podemos observar el gasto de personal como gran parte de este componente, como principal problema de muchas provincias. Tengamos en cuenta que a fines de 2015 las provincias había 10 provincias que no llegaban a pagar sueldos y aguinaldos. Hubo que asistir financieramente a muchas jurisdicciones, nos habíamos sentado, tuvimos que renovar los sistemas de anticipo de coparticipación, buscar financiamiento por parte del Tesoro para que puedan pagar los sueldos. Hoy esa situación lo vamos a ver, es totalmente distinta. Lo que acá tenemos que buscar nosotros en base a la responsabilidad fiscal y en base al mayor crecimiento de recursos es justamente que que no se dispare o no siga creciendo de manera desmedida el gasto en personal, que es el principal componente en muchas provincias que después tienen dificultades financieras que se pueden volver hasta estructurales. En crecimiento de la planta lo mismo, o sea, un compromiso por parte de todo este crecimiento brutal que tuvimos desde mediados de los 2000, o sea, 2003, 2004, 2005, empieza a crecer la planta. A partir de 2017, 2018, en términos de acuerdos entre provincias con el gobierno nacional, que no es un crecimiento más que el necesario desde el punto de vista del crecimiento vegetativo de la población y mantener al menos de manera razonable el empleo público cada 1000 habitantes. Esto es un pantallazo. Quiero que noten el resultado económico, que es el resultado operativo. Habíamos dicho que a fines de 2015 había 10 provincias que no podían pagar los sueldos, lo cual el resultado económico era muy deficitario. Ya en 2017 notamos que ese número baja considerablemente, y en el cierre de 2018 todas las provincias al menos pueden cubrir sus gastos operativos o sus gastos corrientes. El resultado financiero se traduce como que tendríamos que agregarle la CAPE como la cuenta capital, o sea, la inversión pública básicamente. Hay muchas provincias que, si bien están transformándose, ese resultado pasa a ser deficitario, está relacionado con la toma de endeudamiento. Hubo mucha colocación de deuda por parte de las provincias, sobre todo las más importantes, y esa colocación de deuda tiene que ver con una ventana en determinado momento, tomar esa deuda y poder utilizarla en momentos de escasez, y sobre todo ese endeudamiento venía atado al financiamiento de obra pública. Estos son algunos indicadores. Esto después la presentación va a estar colgada como para que vayan viendo que la mejora de indicadores se da prácticamente en todos. En el único es el stock de deuda sobre ingresos corrientes. Esto tiene que ver básicamente con la devaluación, o sea, mucha deuda tomada en dólares. El efecto de la devaluación sobre los ingresos corrientes fue mayor, lo cual ese indicador aumentó de manera importante. Después en los resultados sería una mejora por parte de las provincias, era lo buscado y lo esperado. O sea, esto va de la mano, como mencionamos, con una mayor responsabilidad fiscal y un mayor caudal de recursos automáticos. Perspectivas 2019. Bueno, acá los drivers cambian un poco. Acá hubo una discusión, que es lo que hablábamos a fines de 2018, donde nos sentamos realmente a hablar con las provincias que teníamos que
en base al acuerdo del fondo, que era el prestamista, el único prestamista que estaba ya con un mercado de capitales cerrado, nos pusimos de acuerdo con todos los gobernadores y con las provincias a ver qué medidas de política de gasto íbamos a tomar o en qué iban a participar las provincias en este esfuerzo que teníamos que reducir el déficit y llegar a un déficit y eliminar definitivamente, o en la búsqueda de eliminar definitivamente el déficit fiscal. Parte de ese acuerdo fue un acuerdo político, la eliminación del fondo sojero, o sea, el fondo de la soja que iba a infraestructura, fue un acuerdo con las provincias, hubo una discusión que eso se anticipó la baja del fondo no a partir de 2019, sino a partir de agosto, lo cual hubo que compensar esa baja porque el compromiso y había que cumplirlo, tenía que ser a partir del 1 de enero de 2019. Después hubo una transferencia también acordada para servicios, para los subsidios de tarifa social eléctrica y el subsidio de transporte. Y obviamente habíamos observado en un slide que pasó quizá medio desapercibido la pérdida de salario real de 2018, una pérdida de más de 6 puntos porcentuales. Somos conscientes que este año las provincias van a tener que dar aumentos salariales acordes a la recuperación de lo perdido en el 2018. Sabemos que es un año de elecciones y generalmente en los años electorales hay un aumento del gasto en términos reales, pero esto viene agravado por una pérdida del poder adquisitivo de los salarios públicos del año 2018. La dinámica de los ingresos se va a mantener, quizás Alberto de más adelante va a entrar más en detalle cuáles son las expectativas de la recaudación para este año y de la coparticipación. Hay un deterioro por esto que mencionábamos, que va a haber un mayor crecimiento de los gastos, por mayores gastos que transfiere el Gobierno Nacional a las provincias, por un mayor crecimiento del gasto salarial a lo que se venía registrando. Y va a haber un deterioro del resultado, es lo que vemos que del resultado fiscal o del resultado financiero. El superávit primario se va a mantener en torno al 1.2% del PIB. Bueno, esto es como para notar un poco cuál es la salida de la discrecionalidad hacia un componente automático que está hoy con esta ley de coparticipación o este esquema de distribución automático. Las transferencias federales en total de recursos, ahí lo que se quiere mostrar es que están creciendo entre el 34,3 en 2018 y el 32,9 en 2019, el total de transferencias, los ingresos totales de las provincias. Si nosotros sacamos las transferencias discrecionales, vemos que tenemos casi un 40% en 2018 y estamos arriba de un 36% estimado este año. Eso se da en ese cuadrito que está al lado, tiene que ver con la pérdida que están teniendo las provincias de transferencias no automáticas o transferencias discrecionales. El financiamiento de obra pública, financiamiento sobre todo de obra pública que iba a través de transferencias directas a las provincias. Acá vemos también un poco la dinámica del federalismo, si lo podemos asociar desde el punto de vista de cómo participaron en la torta las provincias sobre los recursos tributarios nacionales, sin incluir ni comercio exterior ni seguridad social. Estamos llegando a fines de 2019 a casi un 50% y ese número en 2020 va a ser superior porque van a recibir el 15% completo de las provincias a partir del año que viene, de 2020. Lo cual, como haciendo acá una nota al pie, la discusión de la coparticipación que siempre todos los que estamos trabajando en esto hace muchos años venía por el lado de la distribución primaria o por parte de las provincias, cuál era esa deuda o ese cumplimiento del piso de la ley 23.548. Hoy en las charlas que tenemos hay una mesa de trabajo permanente que se está dando en la Comisión Federal de Impuestos, de acuerdo a uno de los consensos era el compromiso de sancionar o tener un proyecto de ley a antes de que termine 2019. Hoy la discusión sobre la primaria o sobre el desequilibrio vertical entre nación y provincias casi no existe, o sea, hoy estamos en una discusión de cómo podemos ir de coeficientes fijos de distribución a coeficientes objetivos de reparto. Hay metodologías donde quizás en alguna presentación lo que estuvieron en seminarios anteriores nos dedicamos pura y exclusivamente a hablar sobre este tema que tiene que ver con necesidades de gasto y con
capacidades tributarias, buscando un poco darle esa igualdad que tanto necesitamos en Argentina, entre regiones y entre provincias. Esto también tiene que ver con el gasto, como la dinámica del gasto corriente. Estamos fines de 2019, va a estar en niveles similares a 2012. Es la búsqueda de reducir el gasto corriente, o sea, o priorizar lo que tiene que ver, esto está atrás, la ley de responsabilidad fiscal, donde se busca que no haya un crecimiento en términos reales, sobre todo del gasto corriente. Hay ciertos grados de libertad para el gasto en infraestructura, mientras se tenga el financiamiento del gasto en infraestructura, ya sea a través de colocaciones de deuda o de organismos multilaterales o de algún tipo de excedente de ingresos, se pueda cumplir. Esta es una foto también del cierre fiscal de 2019. Notamos un deterioro por lo que mencionábamos recién. De nuevo, el resultado económico en provincias como La Rioja, Jujuy y Entre Ríos son marginales, o sea, en los volúmenes de presupuesto que tienen hoy no son alarmantes, y en el caso del puntal de esas provincias tiene que ver con inversiones en infraestructura de endeudamiento que se tomaron. En el caso de La Rioja es un tema puntual de un desajuste en el gasto de personal. En el caso de Jujuy de Entre Ríos está más acorde a los gastos de infraestructura. Vamos un poco con la necesidad de dar un pantallazo a las necesidades de financiamiento que pueden tener las provincias, o cuál es el grado de abordaje que podemos llegar a tener en las provincias, desde el punto de vista de que hoy no hay financiamiento, al menos no hay mercado de capitales voluntarios que puedan salir ahora las provincias a tomar deuda. Tenemos 228, un punto del PIB de necesidad de financiamiento, el DEF para financiar un déficit financiero de 100.000 millones de pesos y amortizaciones, o sea, vencimientos de capital casi de 0,6 puntos del PIB. Son alrededor de 3.358 millones de dólares. Estas necesidades se concentran básicamente para atrás. Se concentran, si pueden, noten, en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Cava, Entre Ríos, son las provincias que tuvieron mayor acceso al mercado de capitales y hoy están en una situación donde o pueden rolear parte de ese endeudamiento o ya aseguraron ese financiamiento de parte de los vencimientos, o van a conseguir asistencia en el mercado doméstico. La Ciudad de Buenos Aires este año estuvo saliendo al mercado a colocar títulos de corto plazo y de mediano plazo. En lo que tiene que ver con, este es un indicador de responsabilidad fiscal, como para notar de que el 15% de servicios de deuda, a pesar de los vencimientos, de las necesidades de este año, de mucho vencimiento por impacto de la devaluación, estamos en niveles en torno al 8,5%, cuando el límite es el 15%, de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal. Acá este 8,5% tiene implícito la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires sí, en función de lo que veíamos anterior, va a estar cerca del 15% en este indicador. Se está monitoreando permanentemente y ver que pueda cumplir con las obligaciones presupuestarias, al menos en los vencimientos de deuda. Esta es la dinámica de la deuda que tienen las provincias, o la dinámica del stock de deuda, de cómo se evolucionó en los últimos años. El 63% del stock de 2018, el crecimiento vino atado a la devaluación, en lo que tiene que ver con la incidencia del stock de deuda sobre PBI o sobre ingresos corrientes. Se mantienen en niveles aceptables, si bien se elevaron de manera considerable en los últimos años, está dentro y no tienen una dinámica explosiva. No estamos viendo ningún tipo de dinámica que pueda llegar a alarmar a los hacedores de política económica. Los vencimientos que vamos, como para ir cerrando, para mostrar cuáles son las provincias que concentran los vencimientos, estos 3.300, casi 40 millones de dólares, 3.360 millones de dólares. En 2019 tenemos entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, estamos arriba del 75% de los vencimientos, lo cual
aparte, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba tienen la gimnasia financiera, la gimnasia en acceder a los mercados de capitales, que no merecen una particular atención. Pero bueno, esto más o menos tratar de hacer una síntesis en lo que viene en esta agenda de acuerdo de los últimos 3 años y medio, que se fue buscando fortalecer el federalismo, y estos son los resultados más o menos que venimos observando en el cierre de algunos indicadores o de algunas cuentas públicas, donde en una primera etapa hubo un mayor ingreso por parte de fondos coparticipables que sirvió a las provincias como para volver a retomar ellas las obras de infraestructura. Hubo provincias que, como notamos acá, pudieron acceder al mercado de capitales con el principal objetivo de financiar infraestructura. Aparejado a esto, a un nuevo esquema de responsabilidad fiscal, donde la búsqueda tenía que ver con ese grafiquito donde vemos que el peso del gasto corriente en términos de ingresos va disminuyendo. O sea, la búsqueda básicamente tiene que ver que con este crecimiento desmedido del gasto de los últimos años, eso se vaya corrigiendo de manera gradual, o el peso del sector público en la economía sea cada vez menor, y eso traducido a una menor presión impositiva, sobre todo de los impuestos distorsivos. Esa es la búsqueda en la cual estamos hoy, es la búsqueda de buscar que el principal componente, o prácticamente el único componente que exista, sea a través de transferencias automáticas en la nueva búsqueda de un acuerdo federal o un nuevo acuerdo por coparticipación, donde se van a buscar igualar la prestación o igualar el acceso a la prestación de los servicios básicos, o transferencias condicionadas para el desarrollo de infraestructura y transferencias condicionadas para el desarrollo de las economías, y buscar una convergencia, obviamente no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, de que la Argentina es un país no tan desigual, y sobre todo desde la distribución regional del ingreso. Ese es nuestro compromiso, venimos haciendo lo mejor que podemos, venimos trabajando, creo, con todas las provincias en buenos términos, apostando a la búsqueda de que el país se va a desarrollar de mejor manera desde un país federal realmente en serio, y desde la búsqueda de independencias y de decisiones de política que vengan desde lo local y no desde una oficina de Buenos Aires. Así, muchas gracias, y gracias por su atención.